Sabemos que en lo político no armonizan la moral con la fuerza, la honestidad con la corrupción y la decencia con la compra de conciencias. Estas son algunas de las características que tienen o han tenido ciertos líderes autocráticos. La pregunta aquí es, ¿cómo logran mantenerse en el poder a pesar de abusar de derechos humanos y violar leyes internacionales? Antes de responder, veremos qué tanto conocen de Nicolás Maquiavelo y su gran obra El Príncipe. Chica, una pregunta, ¿tú tienes conocimiento de quién es Nicolás Maquiavelo? Creo yo que era el que decía que no importaba la forma se lograran las cosas, sino lo importante era conseguir el objetivo. Pues muy poco, pues sé que es un filósofo muy importante, pero no. ¿Tú alguna vez has leído el libro del Príncipe? Yo sí sé un poco sobre el libro, que habla sobre lo que significa luchar por un objetivo, sin importar cómo sea el camino o a quién Los haya que hacer, medios. o los medios y a quién haya que hacer a un lado. No, sé que es de él y que es la obra más importante, pero no. No sabe más o menos de cuáles son las temáticas que trata tampoco. Es como una instrucción de él para gente que quiere ser gobernante. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, Italia, y murió el 22 de junio de 1527 en la misma ciudad. Fue un filósofo político, diplomático, funcionario público y escritor que desde sus 10 años ya dominaba el latín. Fue un protagonista importante en el Renacimiento de Italia, donde el feudalismo desaparecía y se creaban nuevas naciones. Si no sabe qué es el feudalismo, veremos qué respondieron los estudiantes de la UFPS. No fue lo de la Edad Media en el cual existía un rey o un terrateniente que le daba las tierras a pues sirvientes o campesinos y esa persona tenía derecho a vivir en el lugar y pues laburaba en la tierra para el rey y existía no el dinero sino existía el trueque que eran pues entre casas feudales se intercambiaban los productos para ellos, entre reinos, entre hogares, entre ellos mismos. Es aquí donde Maquiavelo escribe su obra más importante, El Príncipe, que va dirigido a los gobernantes de estos estados a modo de enseñanza y modelo de un buen príncipe. Para Maquiavelo, un príncipe debe actuar con prudencia para que el principado se pueda fortalecer. En sus obras trata sobre la política como objeto y fin del hombre, y sobre los problemas de una Italia fragmentada en estados gobernados por aristócratas o príncipes corruptos. Promovía en sus escritos que en la política el fin justifica los medios, por lo que la mentira, la astucia, la violencia y la trata de personas estaban justificadas y daban mejor resultado que un buen trato o la verdad. Y aunque es cierto que la historia muestra diferencias y que lo bueno y lo malo varían de país en país, en realidad el mundo sigue siendo el mismo, ya que siempre han ocurrido problemas de corrupción y escándalos en la política a través de la historia. Ahora le daremos un vistazo a los capítulos 10, 11 y 12 y quizás después de esto veremos que algunos políticos contemporáneos comparten sus recomendaciones y estrategias. Maquiavelo asegura que hay dos tipos de príncipes, los que valen por sí mismos y tienen suficientes hombres a su lado, un ejército con el que pueda contar ante una batalla bélica. Y están los que necesitan ayuda de otros. Maquiavelo aconseja no llevar a cabo ninguna campaña y que solo se limiten a fortificar la ciudad, ya que en caso de un ataque y al ellos carecer de hombres, pueden ser un blanco fácil para el enemigo. Por ejemplo, cuando un ministro tiene de amigo íntimo al presidente, necesita de su poder y su estatus para ser nombrado, y más adelante ocupar el lugar del presidente y con esa gestión pues se gana el corazón del pueblo. Ah, entonces Santos fue muy astuto en el gobierno de Uribe, ¿no? Pues como era ministro de Defensa, ascendió rapiditico a la presidencia para ahora ser reconocido como el mejor presidente que tiene este platanal. Y claro, cómo no, si fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En el fondo de su corazón, Uribe sí me quiere. Para Maquiavelo, la religión o las iglesias son poderosas ante el Estado, donde a través de su ideología logran dominar y controlar al principado por mucho tiempo, haciéndoles creer en el poder divino de Dios de tal forma que le creaba un temor al Estado y el Papa lograba obtener el dominio del principado. Una forma de ejemplificar esto fue la función que tomó la Iglesia después de la caída de la Nueva Granada. El Estado de Colombia heredó un sistema cristiano aún medieval, donde si bien el Estado se separaba de la Iglesia, en la administración estaban íntimamente relacionados con las funciones que realizara, ejerciendo como un consejero al mandatario. Cuando se promulgó la Constitución de 1886 se le dio un trasfondo muy cristiano al Estado,
siendo así llamado el país del Sagrado Corazón. Y es así como la Iglesia llegó a regular toda la educación colombiana en el siglo XIX. donde fue la única institución que realizaba el matrimonio, ya que ni el Estado podía ejercer el matrimonio civil hasta mediados del siglo XX. Aquí Maquiavelo ya empieza a hablar de los cimientos que necesita un Estado en cuanto a su defensa. Maquiavelo clasifica las tropas en 3 tipos según su naturaleza. Están las mercenarias, auxiliares y propias. Las tropas mercenarias son tropas en las que no se pueden confiar totalmente, ya que en situaciones de peligro resultan inútiles. El príncipe que tenga estas tropas corre el riesgo de que huyan, ya que estas tropas no son fieles y carecen de disciplina. Estos pueden parecer firmes y ambiciosos en situaciones de paz, pero una vez son llamados a la guerra, son débiles y temerosos y no dan la vida por sus estados. Para entender esto, el ejército de Colombia, durante el desarrollo del conflicto armado interno, ejerció como la primera base de protección contra la ciudadanía, siendo útiles en combate, pero también incontrolables, ambiciosos y desleales contra el pueblo colombiano, e ignorantes de su posición como poder público. y en su avaricia de recibir recompensas de la nación, llegaron autónomamente a realizar masacres donde miles de civiles se vieron afectados y fueron vestidos como enemigos de la nación. Ush, me huele como a falso positivo. No, eso es que fue.